Y hoy, de una forma especial, por medio de la adoración, el Señor nos visita, nos abraza, abre un portal dimensional para que nosotros podamos recibir la revelación de su palabra, que podamos realmente vivenciar lo que Él ha prometido, que nos iba a conceder una tierra donde fluye leche y miel, y yo lo creo en el nombre de Jesús. Lo que Él ha concedido es realmente grande y eso es lo que debemos esperar. Venimos ministrando que el Señor viene con recompensa, porque eso dice su palabra. Ciertamente vengo en breve, pero vengo con recompensas para recompensar a cada uno según su obra. Y bendito sea el Señor que podemos permanecer en la obra del Señor, porque luego nos hace entender que da una promesa al Padre de la fe, a Abraham, y conforme lo que le concedió a Abraham, se nos concede también a nosotros, como hijos de Abraham por medio de la fe. Y todas las obras que le fueron no solo dadas, sino habilitadas, también se nos conceden y se nos habilitan a nosotros. Por eso podemos recibir esa promesa donde Él dice que nuestra recompensa será muy grande. Amén. Entonces, la Biblia, su palabra, la administración nos enseña que debemos buscar al Señor, permanecer de continuo en su presencia para entonces poder recibir con fe esa recompensa, porque el que busca al Señor ciertamente será recompensado. Entonces, hemos eliminado en el nombre de Jesús y seguimos trabajando para que esos enemigos desaparezcan y que podamos identificarlos cuando se presentan delante nuestro y por medio de su palabra nosotros poder sobrepasar esos obstáculos para que nuestra fe no sea debilitada, sino que cada vez que nosotros oímos su palabra, nuestra fe sea aumentada. Amén. Y hoy no va a ser la excepción. Y Dios va a ministrarnos de una forma especial, conforme lo recibamos en nuestro corazón. Y el título del mensaje para este día le he puesto La recompensa de Ruth. Y yo digo amén. Por si no lo sabía, Ruth figura en el canon bíblico, es un libro del Antiguo Testamento donde nos deja ver, conforme la revelación de su palabra, una historia de amor realmente. Por eso, por cuestiones de tiempo, yo algunas cosas las voy a pasar por alto y las que considero que para la administración del día de hoy son más importantes que podamos recibir. Voy a ir hablando de este libro en líneas generales, obviamente recomendando que puedan leerlo en sus 4 capítulos. Y les puedo asegurar que en 20 minutos usted puede ejercer una lectura de esos 4 capítulos. Pero luego usted va a ser diferente en el nombre del Señor, conforme lo que Él le siga dando, porque nosotros creemos que estamos transitando sobre esa tierra que fluye leche y miel. Y la leche claramente es la palabra y la miel es la revelación de esa palabra. Por esto dice que es dulce a mi paladar tu palabra, porque realmente no la leemos como algo trivial, como algo histórico, sino que su palabra reúne todo lo que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu necesitan, y así el Señor lo traslada. Cada vez que tengamos conciencia plena de que cuando abrimos las Escrituras nos estamos encontrando con el Señor, nuestra vida cambia. Y quiero comenzar ministrando de esta forma,
que cada vez que nosotros nos rehusamos, sea por ataques, sea por ocio, sea porque no tenemos el hábito, nosotros lo que estamos haciendo es sacados por operaciones espirituales contrarias, que el Señor la reprenda. Estamos siendo sacados de poder acercarnos con confianza a Cristo, acercarnos con confianza a Dios por medio del Espíritu Santo. Así que cada vez que usted se va a encontrar con su dispositivo, con su libro en papel, usted se está yendo a encontrar con Dios. Entonces tenemos todas las posibilidades en nuestras manos, todos los días, en cada lugar y en cada tiempo, de poder encontrarnos con Dios. Miren qué interesante que es poder entender cuántas veces o cuánto tiempo le dedicamos a nuestra vida en acercarnos a Dios. Entonces creo en el nombre del Señor que las situaciones cambiarían. Saldríamos de la ignorancia en el orden espiritual y estaríamos cubiertos de toda destrucción, porque dice que el pueblo de Dios es destruido, es corrido de la verdad por falta del conocimiento. Y ahí la palabra de conocimiento habla de una epignosis, de algo mayor, de algo que viene del cielo. Por eso continuamente se nos quiere correr de tener vigentes las disciplinas espirituales que Dios nos concede y que solamente se pueden encontrar en la palabra. No podemos solamente tenerlo de algo que se nos trasladó, de alguien mayor o de algo que hemos escuchado, sino que tenemos que aprender nosotros a tener nuestro devocional, nuestra búsqueda, nuestro crecimiento, el entendimiento pleno a través de su palabra. Y todo lo otro son asistencias que el Señor nos da para que nosotros podamos permanecer firmes. Déjenme decirles, hermanos, que necesitamos tener un conocimiento del Señor. Y eso es a través de la palabra de Dios. Saber cómo conducirnos, saber cómo manejarnos, saber que hay consejos que en definitiva van a ejercer una transformación completa. Y acuérdense de esta palabra, completa, de nuestras vidas. Yo quiero una transformación completa en mi vida. No quiero que sea en partes, no quiero un poco, sino que quiero llegar a ese lugar, al lugar santísimo, donde el Señor mismo sea el que me alumbre y que alumbre a la iglesia y que alumbre a las familias. Ese es el anhelo de mi corazón. Cuánto más el anhelo de Dios, que nosotros podamos acercarnos. Y de eso se trata esta historia de amor que representa el libro de Ruth. Y hemos estado aprendiendo que la Biblia nos deja comprender algunas cosas por medio de ilustraciones, de sombras, de figuras, porque dice que todas las cosas que le acontecieron a los antiguos son figura y sombra para nosotros, para que podamos comprender y podamos hacer el traslado en el orden espiritual para lo que nos toca vivir a nosotros en este tiempo, en la era del Espíritu Santo, porque a la iglesia se le concedió poder transitar bajo ese cuidado, el cuidado del Consolador, el que envió el Padre por orden suya a través de Cristo, para que nosotros podamos recordar justamente todo lo que Él nos ha dejado en su palabra, porque la palabra es Cristo y Cristo es la palabra. Amén. La Biblia nos deja ver también que nosotros somos el Israel de Dios. Así pone esa figura hermosa, como haciéndonos entender que antes no éramos pueblo, no teníamos posibilidad. Eso es lo grandioso de la misericordia y la piedad del Señor. Martín nos ministraba y decía que conforme hemos recibido al Señor, Él nos dio la potestad de llegar a ser sus hijos. Se abrió una puerta que para nosotros estaba cerrada, pero dice que hay puertas que Él abre y que nadie puede cerrar.
entonces nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, recibimos al Señor y entonces tenemos una posibilidad enorme que antes no teníamos, y eso es por su sola gracia, su mano extendida, su misericordia y su piedad sobre cada uno de nosotros, y ese sacrificio en la cruz que tenemos que recordar de continuo, donde su cuerpo fue partido por nosotros. Lo hizo por usted y lo hizo por mí y por todos los que quieran recibir al Señor como su Salvador. Y ese derramamiento de sangre que purifica nuestro cuerpo, que lava, porque dice que es un rociamiento para que nosotros podamos ser perdonados de todos nuestros pecados, poder tener comunión con el Señor y poder ver lo que antes no veíamos. Y esa sangre también representa el gozo que viene a cubrirnos de forma eterna, porque el gozo del Señor es un gozo perpetuo, es para siempre, no se puede terminar. Nadie lo puede detener. Por eso la Iglesia de Cristo permanece en gozo en tanto y en cuanto permanezca bajo la cobertura del Señor. Pero dice la Biblia en el libro de Efesios, a modo de introducción, tengo la Biblia de las Américas como versión en el capítulo 2 y vamos a leer del verso 10 en adelante. Y dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las obras que el Señor va a venir a recompensar. Amén. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dice que hay una escogencia de parte de Dios para con nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Eso casi que no lo podemos imaginar. No podemos comprenderlo en su totalidad si no fuese por medio de la fe y la intervención de la fidelidad y la misericordia de Dios. O sea que Él ya tenía pensado lo que iba a hacer con nosotros. Y entonces eso tiene que darnos dicha, bienaventuranza, felicidad plena, saber que el Señor entre muchos nos ha escogido. Aleluya. Y dice que nosotros no solamente nos escogió, sino que preparó de antemano buenas obras, porque los que somos hijos dejamos obras de muerte y pasamos a tener obras que justamente la Biblia menciona como novedad de vida. Y claro, nos equivocamos, erramos, caemos muchísimas veces, pero de todas esas el Señor nos levanta porque nos disponemos a permanecer en sus caminos, en una obra que es mayor. Y dentro de esas obras nosotros procuramos, conforme el perfeccionamiento que Dios está haciendo en nuestras vidas, que esas obras sean buenas, porque dice que preparó buenas obras. Nunca el Señor podría preparar malas obras. Tampoco Él tiene malas semillas, porque el sembrador sale a sembrar y el sembrador es el Señor y sus semillas siempre son buenas. Lo importante es que nosotros podamos tener y ser y trabajar la tierra que es nuestro corazón para recibir la semilla, su palabra en esa faceta y que a su tiempo dé fruto, como en el día de hoy, por ejemplo. Pero luego dice que nosotros tenemos que recordar. Eso dice el verso 11. Recordad pues que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, porque antes se identificaba al pueblo de Dios con una señal que era la circuncisión, que se arrancaba el prepucio de la parte íntima del hombre, y eso identificaba lo que espiritualmente es para nosotros quitar toda carne y un señalamiento de que pertenecían a su pueblo. Ahora viene Cristo y nos une
a su pueblo sin merecerlo, porque dice que Él pone un manto de dignidad sobre la iglesia para que podamos ser su pueblo. Y antes éramos lejanos, pero ahora estamos como cercanos a Dios. Dice que el velo se rompió y nosotros tenemos acceso a su presencia. Eso es motivo de gozo, mis amados. Y eso es motivo para recordar. Entonces dice que para nosotros, en el orden espiritual, lo que se circuncida es nuestro corazón, quitando toda carne para poder recibir lo espiritual que Él tiene preparado para nosotros. Y eso solamente pudo darse por la obra redentora de Cristo. Literalmente, Él se entregó por nosotros y para nosotros. Para aquellos que no teníamos posibilidad, la tengamos. Bendito sea el Señor. Entonces dice que no hay impedimento para que nosotros podamos ser circuncidados. Por eso, por ejemplo, entre las cosas que tenemos que circuncidar en el orden espiritual cuando nos presentamos o estamos delante de la presencia de Dios, es nuestros oídos. ¿Qué significaría circuncidar nuestros oídos, pastor? Sacar todo lo que pueda interferir en lo que Dios quiere trasladar. Que no sea un filtro la carne, sino que el filtro sea la palabra, el Espíritu. Amén. Que cada vez que oímos el mensaje no estemos... Porque ¿quiénes somos nosotros para poner en tela de juicio lo que Dios dice? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Que muchas veces somos bastante atrevidos. Amén. Que cuestionamos. Pero ¿saben por qué? Porque no hemos aprendido a circuncidar nuestros oídos. Entonces pasa por la carne, por las pasiones, por el alma, por los sentimientos que tenemos. Y entonces queremos amoldar a Dios a nuestras maneras. Recibimos la palabra, la acomodamos a como está nuestra carne en ese día o en ese momento o en ese tiempo y entonces así andamos. Pero dice que lo que nace de la carne es. Y manifiestas son las obras de la carne. Se notan. No es que pasamos desapercibidos, se notan. De la misma manera que se notan los frutos del Espíritu. Porque justamente el árbol se conoce, usted identifica un árbol y yo identifico un árbol conforme el fruto que vemos. No las hojas, el fruto. No la grandeza del árbol, el fruto. Amén. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Tuvimos no solo la posibilidad de ser su pueblo, sino que se nos da la posibilidad que de la misma forma poder ser sellados por el Señor. Una identificación por medio de la circuncisión, que ya no es por mano de hombre, sino que la hace Dios. Amén. Y en aquel tiempo se hacía al 8º día de nacimiento de un hijo. Y el 8 en la Biblia, porque usted lo va a poder ver en diferentes acontecimientos, justamente habla de un reinicio. Y cada vez que nosotros somos circuncidados por el Señor, estamos siendo reiniciados. Una nueva oportunidad de parte de Dios. Alguien tiene que recibir esto. Una nueva oportunidad de parte de Dios para con nuestras vidas. Él sigue circuncidando. Amén. El verso 12 dice: recordad otra vez que en ese tiempo estabais separados de Cristo,
excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros. No nos tenemos que olvidar de eso. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Por el mismo... Amén, dale un aplauso al Señor, sí. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. El verso 17 dice, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Y esto es palabra de Dios. Amén. Esa es nuestra posición. Eso es lo que hizo Dios y lo que continúa haciendo. Eso es lo que tenemos que recordar. Eso es lo que tenemos que poner en alto como una bandera, que hemos sido rescatados por el Señor, que nosotros éramos la gentilidad, que nosotros no podíamos sentarnos a la mesa, que nosotros estábamos en Lodebar, que nosotros estábamos bajo las influencias de Babilonia, que nosotros pertenecíamos a Egipto, que nosotros estábamos secularizados en nuestras maneras de manejarnos, pero bendito sea el Señor que se acercó, que nos corrió, que nos alcanzó, que nos abrazó, que perdonó nuestros pecados y que nos ha dado una esperanza de vida eterna. Y obras como caminos para que nosotros podamos andar en Él. Y que esas obras sean buenas obras. Y entonces, en esto de las recompensas, aparece Ruth como nuestra hermana, alguien que nos antecedió, como un personaje que la Biblia nos deja ver, que tiene características hermosas, muy similares a las nuestras. De hecho, Ruth, entre muchas cosas, es una figura hermosa de lo que representa la iglesia. En Ruth nosotros podemos vernos a nosotros mismos. Por eso creo en la recompensa de Ruth y que la recompensa que recibió Ruth es la recompensa que recibe la iglesia. Pero ahora ella trabajó, tiene características. Hay una inmensa cantidad de justamente atributos que tiene la Escritura en estos pasajes y nos dejan ver la trayectoria para recibir esa recompensa. Pero dice su palabra en Ruth, en el capítulo 2, en el verso 12, cuando lo tiene me dice amén. Vamos a leer juntos. Yo tengo la Biblia de las Américas. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recibiendo lo que el Señor quiere darnos. Y dice así, que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. No solo que Él viene con recompensas, no solo que nos hace entender que esa recompensa va a ser una recompensa muy grande,
nos hace entender que necesitamos ir en busca de esa recompensa y a su vez nos dice que esa recompensa por nuestras obras será con un pago completo. Aleluya. Completo, no a medias, no en parte, no poniendo parches a nuestra vida, sino que la recompensa, la remuneración, el galardón que viene de parte del Señor para la iglesia es un galardón, es una remuneración y es una recompensa completa. Por eso en el nombre del Señor viene gozo completo para la iglesia. Viene restauración completa para tu vida. Viene sanidad completa. Si escuchaste bien, sanidad completa en alma, en espíritu y en cuerpo, en el nombre de Jesús. Completa. Porque la paga del Señor es una paga completa. Y esa remuneración se la menciona a Ruth como figura de la iglesia de Cristo. En esos pasajes, la Biblia nos deja ver que aparece Noemí. Algunos conocerán la historia, otros sería bueno que puedan repasarlo, insisto, simplemente para no extenderme en el tiempo y para poder después ir desglosando de forma paulatina todo lo que el Señor tiene guardado en esos pasajes. Pero no te olvides, por favor, tu obediencia será completa. Porque eso es lo que viene con la recompensa del Señor. Una remuneración completa. Seguridad completa. Ya no habrá vientos de doctrinas, ataques a las mentes que quieran corrernos de la fe, porque la remuneración del Señor es completa y la seguridad, porque Él dice, no temas, yo soy tu guardador, no temas, yo soy tu escudo, no temas, yo soy torre fuerte delante tuyo, para que esa recompensa se pueda recibir. Y habrá sabiduría completa, tan necesaria en estos tiempos donde lo que prevalece es la necedad, pero en el nombre de Jesús, aquellos que fuimos recibidos por el Señor para ser sus hijos, su pueblo, su prado, ovejas de ese lugar, esa remuneración sea completa. Ya basta de cosas que quedaron por la mitad. Será completo lo del Señor. Lo que hemos iniciado y por alguna circunstancia lo hemos dejado, el Señor nos va a asistir para que se pueda completar. Y yo digo amén. Y el Espíritu Santo traerá memoria, porque lo que estamos ministrando justamente es esa memoria espiritual para recordar quiénes éramos, para recordar lo que el Señor hizo y para tener presente lo que tenemos por delante, por el solo hecho de que hemos decidido en nuestro corazón ir a refugiarnos bajo las alas del Señor. Entonces, como hemos decidido, como hemos tenido un anhelo, como hemos dejado nuestra vida pasada atrás y queremos ir delante, extendiéndonos a lo que está por delante, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, conforme eso se ha dispuesto en nuestro corazón, el Señor viene con remuneración completa. A todos los que anhelen y decidan permanecer refugiados bajo las alas, porque así lo menciona la Escritura. Eso fue lo que se le dijo a Ruth. Y les mencionaba a Noemí. Noemí era la suegra de Ruth. Una buena suegra. Amén. Así como ustedes, hermanas. Me voy a hacer levantar la mano a ver quién es suegra por las dudas.
Entonces, generalizamos. Y la Biblia en esas figuras, no me voy a detener porque si no voy a pasar al mensaje que tenemos para la familia. Justamente esta Noemí es figura del Espíritu Santo. ¡Fua! Miren la responsabilidad de la suegra, pero bueno, no me voy a detener ahí. Y luego también aparece un personaje que es vos. Y cuando digo personaje no es por disminuir la trascendencia que tiene, sino que es para ilustrar y para poder expresarme para con ustedes. Que vendría a ser la figura de Cristo. ¿Recuerdan entonces Noemí, el Espíritu Santo? Ruth, la iglesia, que va a ser recompensada conforme se maneje como Ruth. Amén. Y vos, que es Cristo, nuestro pariente más cercano, así lo presenta la Biblia. Cuando entonces usted lea esos 4 capítulos, va a poder tener un panorama más claro de lo que representa Noemí, Ruth y vos. Dice que había hambre sobre la tierra en los tiempos de los jueces. Comienza así el discurso de el que presenta el libro bajo la unción del Espíritu Santo, y dice que Noemí, junto a su esposo, a su familia, se van a la tierra de Moab porque había hambre. Y dice que luego las cosas cambiaron, pero en ese transcurso sus hijos tomaron mujeres moabitas. Y una de ellas era Ruth. Y dice que conforme decidieron mal, pero no quiero detenerme en esa cuestión, murieron el esposo de Noemí y sus hijos. Y entonces ella se quedó con sus 2 nueras. ¡Uah! Y que al tiempo de volverse, porque dice que las cosas cambiaron, volvieron a sus tierras y se presentan delante de Noemí para seguirla, porque no querían dejarla sola, pero a su vez ella entiende que mucho no podía hacer por ellas. Entonces como que las insta a que la dejen y que vayan y que rehagan su vida. Una buena intencionalidad de parte de Noemí. Eso en el orden natural. Pero dice la Biblia que ellas insistieron en que querían quedarse con ellas y ella insistió en que no era bueno porque todo era de manera incierta y ella no tenía cómo sustentarlas, y bueno, le dio la posibilidad de que la dejen y que puedan rehacer su vida. Y dice que en esa insistencia una se fue y que otra se quedó. Y esa es Ruth. Esa es la iglesia. Que sea cual fuese la situación que esté aconteciendo, está dispuesta a seguir al Espíritu Santo. Amén. Entonces ella se presenta y le dice, esa es una primera oración que hace Ruth, una primera disposición que hace la iglesia. Porque, mis amados, en el orden espiritual, nosotros, conforme esas figuras, éramos moabitas. Amén. Miren qué extraordinario lo que el Señor ha hecho con nosotros. Porque la gentilidad suena más romántico. Pero la Biblia también muestra que nosotros éramos
y estábamos en campos de perversión, sin posibilidad de formar parte de la asamblea de los que el Señor dispuso como su pueblo. Pero dice que conforme la iglesia fue convencida por el Espíritu Santo, la primera oración que hace dice: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Esa es la oración de Ruth, esa es la proclama de Ruth, esa es la proclama de la iglesia, que dijo: wow, yo no formaba parte de todo esto, pero algo me convenció, algo me dijo que lo que se presentaba delante mío era mayor. Alguien me ha rescatado, alguien ha tenido un cuidado especial, alguien siempre tiene una guianza, y ese es el Espíritu Santo para con nosotros. Y entonces nosotros queremos a ese Dios, al Dios de Israel, a cuyas alas hemos venido a refugiarnos. Y aún cuando mueras, le dice Ruth a su suegra: quiero que me entierren cerca tuyo. Fue convencida. Y una iglesia que está convencida es una iglesia que empieza a transitar y a dar pasos efectivos en su vida espiritual. Luego transcurren los textos, transcurren la historia, y dice que Noemí le enseña cómo tiene que manejarse. O sea que el Espíritu Santo es el que nos enseña cómo nosotros como iglesia tenemos que manejarnos. Y ella quiere trabajar. Por eso, esa primera oración, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, es lo que nosotros hemos decidido. Esa es la primera decisión. Eso sería como el atrio. Así como venimos aprendiendo conforme el tabernáculo que el Señor le mandó a edificar a Moisés, que representa el crecimiento y la evolución del creyente. En una primera instancia le hemos recibido, pero luego Ruth, entendiendo lo que significaba, tenía que sustentarse, y eso implicaba trabajo. Y ella estaba dispuesta a servir conforme Noemí se lo indicaba. Y estuvo dispuesta. Entonces ya no se dispuso a permanecer en los atrios, ya pasó al lugar santo. Porque todos los que hemos decidido servir al Señor, ya no estamos bajo el sol, sino que hemos entrado al lugar santo donde alumbra el candelabro, donde nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor. Entonces Noemí, figura del Espíritu Santo, le enseña a Ruth, figura de la iglesia, cómo debía conducirse y cómo debía trabajar y delante de quién tenía que presentarse. Y llamativamente este Booz era el pariente cercano y podía redimirla porque dice que había una ley tocante a la parentela en cuanto a lo cercano para que se pueda seguir con el apellido y se pueda seguir con las posesiones. Entonces, conforme a la viudez que había tenido una persona, podía acercarse al pariente más cercano para redimir y que nadie le quite esas posesiones. Entonces tenía que ir a buscar a alguien que lo redima. Y aparece Booz. Y dice que este era un hombre que era un familiar cercano del esposo de Noemí y que tenía la potestad para redimirla. Porque Cristo tiene la potestad para redimir a la iglesia. Y entonces dice que Noemí le dice: ve y espiga en el campo de ese hombre, porque entonces el trabajo que hagas va a tener una remuneración efectiva y completa. Entonces comienza a trabajar en ese campo, no en otros campos. Porque no es solo lo que le dijo Noemí,
que se acerque, sino que Booz, cuando la conoce, cuando la empieza a ver, pregunta, ¿quién es? Le hace recordar algo esa pregunta, ¿quién es esta? ¿Quién es? Y dice que los otros servidores le dijeron, el Israel de Dios, le dijeron, es Ruth, que vino de Moab, que la trajo Noemí y que la presenta, porque dice que fue honrosa, porque más allá de todo lo que estaba aconteciendo, ella decidió formar parte de este pueblo y está dispuesta a no seguir con las costumbres que traía, sino que renunció a todo eso para poder estar en los campos de Booz, que es Cristo. Y entonces este hombre dice, qué impresionante, ¿y cómo es su historia? Y dice que le comenzaron a comentar lo que había acontecido y él se emociona, se maravilla de lo que esta mujer había hecho. Que a pesar de que no había seguridad en el orden natural en cuanto al sustento, en que no le importó que iba a estar para siempre y que quizás no iba a formar su familia. Estoy hablando en el orden natural, pero es como en el orden espiritual nosotros vamos dejando campos en ese orden para meternos en el Señor. Hace una mención Booz en cuanto a ella y le dice, la realidad es que muy honroso lo que hiciste, permanecer con Noemí, ayudarla, pudiendo irte con jóvenes y rehacer tu vida, y seguramente va a ser legítimo porque nosotros podríamos haber elegido seguir en Moab, pero hemos elegido poder estar con Cristo y estar en sus campos, porque ciertamente es mucho mejor. Y porque conforme la benevolencia del Señor y de su Espíritu Santo trajo convicción para que aún no tengamos que irnos nuevamente a esos lugares donde hay muerte, donde hay destrucción, donde hay hambre. Siempre la mejor opción será permanecer en el Belén espiritual, sea cual fuese la condición, porque Dios se proveerá de alguien que nos redima. Entonces dice que ella le pidió poder trabajar en su campo. Y eso es permanecer en el lugar santo. Entonces ya no es simplemente tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, y ahora de forma nominal soy de Israel o soy la iglesia. No, Señor, hay que trabajar y hay que pedirlo. Hay un llamamiento, hay una voz de parte del Espíritu Santo, pero hay un ofrecimiento. Noemí no le iba a aconsejar nada incorrecto porque el Espíritu te guía siempre a toda verdad. Ella sabía lo que debía hacer. En definitiva, dice la Biblia que Ruth se dejó vestir, así lo presenta, se dejó cubrir, se dejó guiar, porque esa es la tarea de la iglesia. Para que se cumpla, que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa. Pero tiene que estar la iglesia, la Ruth espiritual, dispuesta a dejarse guiar por el Espíritu Santo siempre. Cuando las cosas estén bien y cuando las cosas estén mal. Amén. Cuando las cosas estén bien, cuando las cosas estén mal. Amén. Cuando estén más o menos también. Y dice que vos, que seguramente a primera vista
se enamoró de Ruth, porque así creo que es el Señor con nosotros. Y que ella le pidió poder servir. Miren el privilegio que es servir al Señor. No hago lo que quiero, hago lo que me dijeron que tengo que hacer y a su vez lo que Cristo quiere, porque a Él le pertenece. El campo, los campos le pertenecen. Y nosotros trabajamos y se nos dio la posibilidad en el orden profético de poder ver que los campos ya están listos para la cosecha. Y ella solamente le pidió poder trabajar y que de lo que se le caía a los servidores, eso es humildad. Yo soy de los que no merecía y ahora puedo formar parte, pero entiendo que no me corresponde lo que otros ya vienen trabajando. Por favor, me dejás por lo menos que lo que se va cayendo, yo poder agarrarlo, porque para mí eso ya es un montón. Porque si me dieran la posibilidad de agarrar una escoba para poder barrer el templo de Dios, va a ser lo más maravilloso que me pueda pasar, porque antes era inmundo y ahora soy santificado. Entonces basta, mis amados, de ningunear el servicio a Dios, de trasladar eso a nuestros hijos, porque lo más sublime, lo más importante, lo más grande es poder formar parte de la obra de Dios y ser ministro del Evangelio eterno y tener una posibilidad enorme de que nuestra generación sea una generación de reyes y de sacerdotes. No sé lo que hará el mundo, no sé para qué los preparará, pero nosotros primeramente vamos a preparar hijos para el reino de Dios. ¡Aleluya! Porque no teníamos posibilidad. Y entonces dice que vos, Cristo, le dijo, quédate tranquila. Y agarró a todos los otros, a los más viejitos, y le dijo, ojo, le hacen algo a Ruth y vuelan. El que tenga oídos para oír, oiga. Acá no hay nuevos ni viejos. El Espíritu Santo nos hace entender el respeto, la honra a los que están antes, pero a su vez los que están antes y tuvieron la posibilidad, y tuvimos la posibilidad de estar antes, somos los cuidadores de la Ruth que va viniendo. ¿Y saben qué? Ella me lo pidió. Pero ustedes, cuando vayan a espigar, a propósito tiran. ¿Me escucharon bien? Le dijo Booz a los servidores. A propósito tiran para que ella pueda venir y agarrar. Eso es la gracia de Dios que ha sido dada para nosotros. Y bendito sea el Señor, y por favor le ruego nos haga entender esto que es tan maravilloso. Y le dijo, no, ya no hace falta que vayas a otros campos. Con lo que yo te voy a dar te va a alcanzar. Iglesia, no hace falta que vayas a otros campos, dice el Señor, porque lo que Él te va a dar te va a alcanzar para ayer, para hoy y para los siglos de los siglos, porque conforme ha sido tu recompensa por la obra que vienes haciendo, esa remuneración será completa. Amén. Y entonces dice que ella ya había ganado y tenía gracia delante del dueño del campo. Había sido incluida dentro de los servidores porque lo anheló. Ya no era simplemente tu Dios será mi Dios
y tu pueblo será mi pueblo, sino que yo también quiero tener las costumbres que tiene ese pueblo y ese Dios. Y que ese campo me alcance. No lo que me da Cristo y lo que me da vaya a saber qué. Que toda nuestra confianza, que la plena confianza esté puesta en Él y en lo que Él nos da. Amén. Bendito sea el Señor por eso. Porque lo que Él da es completo, es suficiente. No es Cristo y algo más. No es lo que Dios nos da y algo más. Todo lo que Él tiene para nosotros es suficiente. Y es más, conforme lo que vos hizo con Ruth, es lo que Cristo hace con la iglesia. Dice que Él nos da más abundantemente de lo que nosotros necesitamos y pedimos. Y yo digo amén, lo creo. Es así, lo sé, yo lo certifico. Lo que Él da es mejor y es mayor. Entonces, no podemos quedarnos en los atrios donde decimos, yo soy hijo de Dios, yo voy a la iglesia. Déjame decirte que no alcanza. Yo hago tal tarea, tal actividad. No es ni una tarea ni una actividad, es un servicio a Dios, en el cual el Espíritu Santo es el que te convenció y Cristo te permitió hacerlo. Porque dice que la obra es de Dios. Y te lo permite en muchas ocasiones o en la mayoría de esa circunstancia por medio de hombres, de dones. Entonces, miren qué interesante. Que alguien le estaba dando la derecha para poder ir y hacer y saber cómo hacerlo. Pero Cristo nos permite y nos dice en dónde. No es oré a Dios, que claro, tenemos que orar, y yo digo dónde tengo que servir, qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. No, Señor. Ni en nuestros trabajos hacemos eso. ¿Cuánto más si solo se me permitiese agarrar lo que se les cae? Comienzo a mover la mano del Señor. En una oportunidad Jesús le dice, yo no vine por los perros. Los perros no tienen derecho a comer la comida de los hijos. No tienen derecho. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo tengo 2 servidores como eso. Conquisto el mundo, más que Pinky Cerebro. No, acá no. Mi tiempo, mis horarios, no, bueno. Eso en el reino no va. Porque el reino se torna violento y solo los valientes lo arrebatan. Hay que dejar de ser valientes para cuestiones que no tienen relevancia y realmente ser valientes para lo que sí tiene una remuneración completa. La promesa está y sé que el Señor la va a cumplir.
Pero Noemí nos está acomodando y Cristo nos está esperando. Y hablamos del atrio, hablamos del lugar santo y tenemos que hablar del lugar santísimo. Dice que a ella no le alcanzó con formar parte del pueblo, con servirle, sino que ella anhelaba casarse. Entonces dice que el Espíritu Santo le explicó cómo tenía que hacerlo. Y usted va a poder leerlo, porque realmente es una historia de amor. Lo va a conmover. Yo le ruego al Señor que lo haga. Lo que ella hizo. Un acto de humildad. Que es ir a ponerse a los pies de su Señor. Y no voy a ser más explícito porque hay menores de edad. Pero ella le dijo: soy Ruth, tu sierva. Conmigo tenés el derecho de hacer lo que quieras. Y Cristo siempre va a hacer lo mejor para nosotros. Y va a tener los cuidados. Y el Espíritu Santo se lo anticipó. Anda tranquila. Él no te va a abusar. Él no va a hacer nada indebido. Él te va a decir lo que tenés que hacer. Quédate tranquila. Bendito sea el Señor por los cuidados que tiene Cristo para con la iglesia. Y ella fue con el anhelo de ser su amada. Y Él hizo lo imposible para redimirla. Porque en el medio se suscitaron algunas cuestiones donde había otros que también podían llegar a hacerlo. Porque resulta que había parientes que eran más cercanos, pero esos son de otros campos y bajo otras influencias. Pero Cristo siempre se va a arbitrar los medios para que nosotros podamos estar con Él. Amén. Y entonces dice que pasaron la noche juntos, Él se hizo cargo de Ruth y de todo lo que venía con Ruth. Amén. Que tenga oídos para oír, oiga. No le importó que venían de Moab, que tenían mala reputación. Nosotros teníamos mala reputación, hermano. Y bendito sea el Señor que no le importó, sino que dice que nos amó, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y eso lo tenemos que recordar. Y presentarnos delante del Señor y decir: ¿qué voy a hacer de ahora en más? ¿Cómo me voy a manejar? La historia culmina con el casamiento de Booz y Ruth, de Cristo con la iglesia. Y en el orden natural muestra que su descendencia, así como ya se venía de la descendencia de Rahab, de la descendencia de Ruth, iban a ser el Salvador. Porque dice que engendraron un hijo que luego va a ser el padre de David, y de David viene la descendencia de nuestro Señor. Entonces lo que Dios hace siempre lo hace bien, de principio a fin. Y es hermoso saber que más allá de la situación de vida que nos aconteció
o que nos esté aconteciendo, y aunque sea algo que parece que no tiene vuelta atrás, el Señor tiene el poder, la gracia, la unción y el anhelo de poder transformarlo para nuestro beneficio. Entonces déjame decirte, Iglesia del Señor, que Él recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Terminamos. Pónganse de pie conmigo, así también podemos adorar al Señor. Colosenses capítulo 2, verso 8, dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Se nos viene ministrando mucho sobre esto, porque es lo que está aconteciendo en el tiempo final. Que nadie, mis amados, en el nombre de Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo, yo vengo ministrando y cubriendo a la iglesia, a las ovejas del Señor, a mis hijos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que nadie os engañe, que nadie os engañe. Somos la iglesia del Señor, dependemos del Espíritu Santo. Él es nuestra guianza, nuestro guardador y nuestro consolador, y el único que nos va a guiar a toda verdad. Y Cristo sigue siendo nuestro Redentor. Lo fue ayer, lo es hoy y lo será por los siglos de los siglos. Es el que era, el que es y el que ha de venir a buscar a su amada, a la que le anhela, a la que quiere casarse con Él. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, vamos a levantar nuestras manos, y nosotros estamos completos en Él. Si la remuneración es completa, es porque Cristo es más que suficiente. Estamos completos en Él. Ya no habrá nada que va a invadir tu mente para hacerte creer que hay otras cosas que pueden venir a sustituir a Cristo. Cristo es suficiente. Lo fue, lo es y lo será. Su sacrificio es más que suficiente. Estamos completos en Él. ¿Se anima a repetirlo conmigo en fe? Bajo esa carretera profética que tiene su palabra, que es bendita, que es veraz, que nadie puede disminuir ni quitar de los corazones de aquellos que fuimos sellados. Estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad, porque Él también nos da una armadura completa. Todo lo que el Señor da es para que sea completo. Aleluya. Completo gozo, completa santidad, completa obediencia, seguridad completa, sabiduría completa. Hay restauración completa en el nombre de Jesús. Todo, absolutamente todo está en Él, por Él y para Él. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Aunque un ejército acampe contra mí, eso, aunque haya guerra hoy alrededor de mí, no temeré a ningún hombre que haga sitio contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, la salvación
salvación está en ti. Como dice, que tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí.